Cebésidos, los cocodrilos terrestres que dominaron tras los dinosaurios los reptiles, forman uno de los grupos más diversos del planeta. Hoy superan las 12.000 especies y llevan aquí desde hace 312 millones de años, desde finales del Carbonífero. Durante buena parte de ese tiempo, varios linajes dominaron la Tierra. Primero lo hicieron los pseudosúquios en el Triásico temprano, y después los reyes indiscutibles, los dinosaurios, con un reinado de 165 millones de años. Pero nada dura para siempre. Hace 66 millones de años los dinosaurios no aviares desaparecieron de forma abrupta. Solemos decir que entonces comenzó la era de los mamíferos, aunque esa frase deja fuera a un grupo de reptiles menos famoso que dinosaurios y pseudosúquios, pero que se convirtió en una fuerza dominante tras el impacto. Hablamos de los cebésidos. ¿Quiénes eran los cebésidos? Los cebésidos fueron crocodilomorfos terrestres, no acuáticos, pertenecientes a los cebesianos, un linaje muy variado y extendido, con especial presencia en Sudamérica y Europa. Eran depredadores eficientes, y con el tiempo llegaron a convertirse en los carnívoros terrestres más grandes desde los megaterópodos del Mesozoico. Curiosamente, su historia empieza en pequeño. El primer miembro conocido es Ogresuchus, el primer miembro conviviendo con dinosaurios. Durante mucho tiempo se pensó que los cebésidos eran exclusivos del Cenozoico, pero Ogresuchus resultó estar datado en 67.7 millones de años, en pleno Cretácico. Sus restos aparecieron en una formación de España y mostraron un animal muy pequeño para lo que vendría después. Alrededor de 1 metro de largo y 9 kilos de peso, algo así como un varano grande. Su tamaño podría explicarse por la alta densidad de dinosaurios carnívoros del área, hasta 8 especies, entre ellos Piroraptor, un dromeosaurio también pequeño con el que pudo competir. En la zona vivían además hadrosaurios, saurópodos enanos, anquilosaurios e iguanodontes. Ogresuchus era completamente terrestre, de piernas largas y armadura reducida, rasgos que le daban velocidad, con unas mandíbulas potentes para romper huevos o desgarrar tejidos. Probablemente aprovechaba crías y nidadas, aunque parece haber preferido presas no dinosaurianas, pequeños mamíferos y otros vertebrados. ¿Cómo sobrevivieron al asteroide? A diferencia de los dinosaurios no aviares, los cebésidos, o un pariente inmediato, superaron la extinción. ¿Por qué? La hipótesis principal apunta a su pequeño tamaño inicial. Casi ningún animal por encima de 25 kilos sobrevivió al evento y a sus consecuencias. También se sugiere un metabolismo lento, parecido al de algunos cocodrilos actuales, que permite pasar con pocas calorías en ambientes empobrecidos. Sea cual sea la combinación exacta, sobrevivir lo cambió todo. De sobrevivientes a superdepredadores. Tras el impacto, la vida escaseaba y la competencia era mínima. En apenas 500.000 años, los cebésidos aumentaron de talla y treparon a la cima de las cadenas tróficas. Prueba de ello es Sulmasuchus, Paleoceno temprano, Bolivia, 3 veces más grande que Ogresuchus. Aunque no era un gigante, sí era el mayor depredador de su entorno fluvial y lacustre. Como otros cebésidos, seguía siendo terrestre. Su cola redondeada contrasta con las colas comprimidas de los cocodrilos nadadores. Se alimentaba de mamíferos y anfibios pequeños, en su mayoría de menos de 1 kilo, presas fáciles para un cazador ágil. En Argentina apareció un contemporáneo similar, Lorosuchus, con dieta y tamaño comparables. Pero el crecimiento no se detuvo ahí. El primer grande, Cebecus. En el Paleoceno tardío surge Cebecus, hace 59.4 millones de años, con registros en Bolivia, Argentina, Colombia y posiblemente Brasil. Es el primer cebésido grande, unos 3.1 metros de longitud y un peso similar al de un oso de anteojos macho. Su mundo ya era más diverso, con notoungulados, meridiungulados, xenartros, metaterios, roedores, murciélagos e incluso primeros primates.
Aunque algunos herbívoros adultos, como Astrapotherium, más tarde, le quedarían grandes, Cebecus contaba con una ventaja. Un hocico profundo con gran superficie de anclaje muscular, ideal para una mordida hacia abajo muy eficaz. Y a diferencia de los cocodrilos actuales, cuyas dientes redondeados desgarran y tragan grandes trozos, Cebecus tenía dientes comprimidos y aserrados, tipo tiranosaurio, con dentículos y hendiduras que atrapaban la carne entre las sierras. Resultado: cortes limpios y trauma masivo. No obstante, no todo era ventaja. Debió competir con aves del terror, por ejemplo, Andalgalornis y Forusrhacos, y su neuroanatomía sugiere una inteligencia modesta. Aún así, el linaje no había hecho más que calentar. La Edad de Oro, gigantes del Eoceno. En el Eoceno, los mamíferos aumentaron de talla y los cebésidos respondieron creciendo aún más. Aparece el coloso del grupo, Varinazuchus, Venezuela, Argentina, Perú, que se considera el mayor carnívoro terrestre desde los dinosaurios. Estimaciones lo colocan en 720 kg, más de 3.700 lb. Algunos le atribuyen hasta 10 metros de largo. Estimaciones prudentes lo dejan en 6.3 metros, igualmente impresionante. Con ese tamaño, no tenía rivales. Cazaba notoungulados y gliptodontes, incluidos gigantes de más de 1 tonelada como Xenastrapotherium. Incluso pudo depredar a otros carnívoros, cebésidos más pequeños y aves del terror. Era rápido para su talla. Patas desarrolladas, armadura ligera de osteodermos en cráneo, lomo y cola. Su éxito fue tan grande que pudo limitar la aparición de mamíferos carnívoros de gran tamaño en Sudamérica durante buena parte del Cenozoico temprano. Europa también tuvo su monstruo: Duerosuchus, Doratosuchus, Diatkini. Aquí, Doratodon and Doratodon-like, y Dandaniusuchus. Nota: en la literatura popular aparecen varios géneros europeos. El texto de origen destaca a Dandaniusuchus como el gran cebésido europeo. Mantengo ese enfoque. En Europa, los cebésidos ya habían hecho acto de presencia con formas tempranas como Iberosuchus y Ogresuchus. Pero el gigante europeo fue Dandaniusuchus, aparecido prema 1 millón de años después que los primeros Varinazuchus y descrito en la actual Francia. Aunque más pequeño que el coloso sudamericano, Dandaniusuchus pudo alcanzar como 5.3 metros de largo y poseía un cráneo proporcionalmente mayor y dientes aún más robustos dentro del grupo. Así, pudo abatir prácticamente todo en su ecosistema, incluidos perisodáctilos de más de 2 toneladas. Competía con otros crocodilianos, aves terrestres grandes y hienodontes. Aún con estas ventajas, su historia terminó hace 37 millones de años, marcando el fin de los cebésidos en Europa. El clima cambiante afectó más a los reptiles que a los mamíferos, abriendo paso al dominio mamaliano en el continente. Los últimos cebésidos, un largo adiós en Sudamérica. Mientras Europa se despedía de ellos, en Sudamérica los cebésidos aguantaron mucho más. Varinazuchus aparece antes que Dandaniusuchus, pero perdura muchísimo. Los fósiles más recientes datan de 11.8 millones de años, lo que implica una trayectoria de 30 plus millones de años. Junto a Langstonia, otro cebésido sudamericano tardío, fueron apex en ambientes con poca competencia terrestre, aunque coexistían con metaterios carnívoros como Sparassodonta. A pesar de ello, ambos desaparecen alrededor de la misma época. ¿Por qué cayeron? Su extinción intriga a los paleontólogos porque, poco antes de desaparecer, parecía que lo tenían todo a favor. La hipótesis principal apunta a grandes cambios hidrográficos en Sudamérica. El sistema de grandes ríos amazónicos habría empezado a fragmentarse, modificando ecosistemas a gran escala. El levantamiento de los Andes intensificó esas transformaciones, provocando extinciones en linajes de ungulados, sus presas. Con menos presas grandes, los cebésidos quedaron sin base trófica y colapsaron.
Solo entonces la era de los mamíferos pudo florecer de verdad. Eso sí, no sin oposición. Las aves del terror siguieron presentes durante 11 millones de años, más tras la desaparición de los últimos cebésidos.